Ok. Bien, la semana pasada quedamos aquí, estábamos viendo lo que era la curva de presión arterial. Preguntas acerca de la curva, la que quieran. Ok. Entonces, habíamos dicho de que en la curva nosotros representamos el ciclo cardíaco, que está comprendido por dos fases. La parte primera que vemos aquí es la sístole y después tenemos la diástole. Podemos también ver la duración de las dos fases. Vemos que la sístole es más corta que la diástole. Aquí vemos que al inicio, cuando la válvula aórtica se abre, la presión llega a su máximo, que es la presión sistólica. Luego la presión sigue bajando, la válvula aquí en este punto se cierra, ahí termina la sístole. Se genera una pequeña onda de presión que llamamos onda dicrótica. Y durante la diástole la presión sigue bajando hasta que alcanza un valor mínimo, que es la presión diastólica. La diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, en este caso sería 120 menos 80 igual a 40, sería la presión de pulso. Y la línea entrecortada que vemos aquí es la presión a lo largo de todo el ciclo cardíaco, o sea, la presión promedio, la presión arterial medio. En mi casa está comenzando a llover, parece que va a ser fuerte, me avisan si escuchan la clase. Bien, entonces habíamos dicho que existen dos métodos para medir la presión. Hay invasivos y no invasivos. Se refiere al hecho invasivo de que se inserta un catéter a través del vaso sanguíneo y en ese catéter, generalmente en el extremo anterior, hay un dispositivo que es un transductor de presión. Este método es más fidedigno. ¿Qué quiere decir? Que nos da un valor más cercano al real porque se encuentra directamente en el vaso. ¿Qué problema tiene? Obviamente que se debe hacer en un lugar adecuado, por ejemplo, en un cuarto de cirugía, una sala de intensivos. No se va a hacer en la consulta que ustedes le van a hacer a diario a sus pacientes. Así que tiene sus limitaciones. Lo otro bueno que tiene, es que se puede ir monitoreando la presión minuto a minuto. A diferencia están los métodos no invasivos, que tenemos dos variantes, el palpatorio y el auscultatorio. Ellos van a estar basados en la oclusión del flujo sanguíneo y se va a detectar la señal, vamos a decir así, a través de la palpación de la arteria, palpando el pulso arterial o escuchando los ruidos. Por eso uno le llamamos palpatorio y el otro auscultatorio. En resumen, probablemente ustedes ya lo vieron en el laboratorio, así que lo voy a hacer un poquito más corto. Ustedes bloquean aquí con este brazalete el paso de la sangre y si ponen el estetoscopio aquí a nivel de la arteria, no van a escuchar ruido. Si yo no hago ninguna oclusión y pongo el estetoscopio, tampoco voy a escuchar ruido porque el flujo es laminar. Pero cuando yo ocluyo, sencillamente porque no hay paso de sangre. Entonces, con esta válvula que está aquí, voy liberando la presión y cuando yo escucho el primer ruido coincide aquí arriba con el valor de la presión sistólica. Entonces veo en el manómetro el valor de presión. Con la válvula sigo bajando la presión, se sigue escuchando el ruido hasta que al final ya no lo escucho y en ese momento me marca el valor de la presión diastólica. En el palpatorio yo no uso estetoscopio. Yo pongo mis dedos en una arteria, generalmente aquí en la arteria radial, y cuando yo siento ese pulso, me indica entonces el valor de presión sistólica. Es el mismo procedimiento, pero es palpando. Cuando ya dejo de sentir, cuando estoy sintiendo el pulso, ya no hay otro cambio, así que no voy a tener el momento de la presión diastólica. No hay nada que me lo indique. Entonces, esa es una limitante del método palpatorio, que solamente me da el valor de la presión sistólica.
pero tiene la ventaja de que yo puedo tener una idea de la presión sistólica aunque yo no tenga el estetoscopio. ¿Okay? Aquí hay dos variantes de los esfigmomanómetros. Arriba tenemos el de la columna de mercurio, también llamado esfigmomanómetro de mercurio. Entonces, cuando ustedes oyen hablar 120 milímetros de mercurio, esos milímetros, ¿dónde están? Es el desplazamiento del mercurio en esta columna. Esta columna está milimetrada, así que los milímetros donde se va moviendo esa columna nos va a decir los milímetros de mercurio, porque el contenido de esa columna es mercurio. A diferencia, tenemos los aneroides, como el que está acá abajo, que es un manómetro como un reloj, ¿verdad? Aquí sencillamente usted ve el valor directamente en el marcador. Aquí no hay una columna de mercurio, pero ellos están calibrados en milímetros de mercurio, ¿sí? Es raro que los dos aparatos coincidan, incluso los electrónicos, porque también hay electrónicos. Hay unos electrónicos muy comunes en el mercado. Casi siempre vamos a tener una variación más o menos del 5%. ¿Okay? Esto es lo que les estábamos explicando, la oclusión del flujo sanguíneo por el aumento de la presión externa. Y aquí está cuando vamos liberando la presión y escuchamos los ruidos. Acá cuando ya está completamente liberada, el flujo es laminar y no se escucha nada. Esto es lo mismo, es la sistólica, la diastólica. Y aquí tenemos el cuadro de cuando se considera que es normal. Cualquier valor que esté por debajo o igual a 120/80 se considera normal. Cualquier valor que esté por encima en condición de reposo, ¿verdad?, se considera presión elevada. Ahora, para decir si su paciente tiene hipertensión, usted necesita mínimo 3 mediciones en diferentes ocasiones. No es que en el mismo día usted la mide 3 veces, no. Usted lo mide en un mes, en una quincena o en 3 semanas, vuelve a medirla, etcétera, con un intervalo de tiempo, siempre en reposo. Y si usted ve que los 3 valores han estado elevados, entonces usted considera que la persona padece de hipertensión y consecuentemente debe ser medicado. ¿Qué medicamentos se utilizan? Bueno, se utilizan inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, se utilizan bloqueadores de los receptores de angiotensina. Angiotensina es una sustancia que es vasoconstrictora. También se usan bloqueadores de canales de calcio. En fin, hay cierta variedad de medicamentos. Como ustedes conocen o deben conocer, ahora mismo en la Caja de Seguro Social hay una limitación grande en la distribución de este tipo de medicamentos, especialmente en la amlodipina. Entonces, lo que están haciendo es un experimento para ver si las personas pueden ir con un documento que el seguro les va a dar para que retiren entonces el medicamento en una farmacia externa a la institución. No sabemos cómo va a terminar eso al final, pero bueno, eso es lo que hay. ¿Okay? La hipertensión es una enfermedad silenciosa, bastante común, medio Panamá tiene eso, y es una enfermedad que a la larga ocasiona otras complicaciones cardiovasculares. Una de las más comunes es lo que llamamos el derrame, que es la enfermedad cerebrovascular. Bien, antes de entrar en pulso arterial, preguntas de presión arterial. Dale, pregunta tú. ¿Puede poner la imagen donde estaba la arteria colapsada y otras imágenes? Aquí, tengo entendido que en la primera, ahí se dice que la arteria está colapsada. Ajá. En las otras dos, ¿cómo sería el término para referirnos a la arteria? La arteria está colapsada, no hay flujo sanguíneo en el primer caso y no hay ruido. En el segundo, tú tienes menos presión externa sobre la pared del vaso, de manera que aumenta la velocidad de flujo. Al aumentar la velocidad de flujo por aumento de energía cinética, el flujo laminar se transforma en turbulento y eso genera ruido y es el que tú vas a escuchar con el estetoscopio.
En ese momento te marca la presión sistólica. Y en la última figura ya liberaste la presión y ya el flujo regresó a ser laminar y no hay ruido. No sé cuál era la pregunta en realidad. Es que por lo menos una vez escuché que cuando ya se abre o sea, se abre ligeramente lo que es o sea, se mueve el manubrio ese para liberar la presión, la arteria ya no se dice que está colapsada, sino que está comprimida. Ok, arriba el primero sería que está colapsada, o sea que está completamente bloqueada. En el segundo tiene cierto grado de compresión, pero no está colapsada. Si eso es la confusión. Cuando está colapsado, nosotros nos referimos a que no pasa sangre. Está bloqueado el flujo sanguíneo. En el segundo caso ya comenzó a pasar algo de sangre y ahí se genera ruido, que son los ruidos de Korokov. No sé, ¿seguro? No sé si era para aclarar eso. Ok, ¿alguna otra? Sí, profe. Tienes hipertensión, no se puede curar, o sea, no se puede revertir. Ok, excelente pregunta. Te lo puedo decir yo como hipertenso. Tengo como 15 años de ser hipertenso. Y si no tomo el medicamento, se me sube la presión. Y a veces el medicamento también se sube. Por ejemplo, te puedo decir que hace como unos 4 o 5 días, tomando el medicamento, se me subió la presión de todas maneras y ruptura de vasos sanguíneos a nivel de la conjuntiva en el ojo. Entonces se me puso rojo. ¿Ves? Entonces no hay retroceso. Quedas siendo hipertenso. Son muy raros los casos. Generalmente, por ejemplo, son aquellos pacientes que tienen asociada la obesidad. Cuando bajan de pesos, a veces, ¿verdad? Disminuyen de presión. Pero las personas quedamos siendo hipertensos, Diego. Ah, ok. Es que Es un en mi gasto caso, grande porque el medicamento es caro. sí, mi papá fue hipertenso como por 10 años. Todos los días tenía que comprar, tomar medicinas, compraba medicinas, tenía plata, todo. Y él bajó de peso y dejó de ser hipertenso. O sea, él siempre tenía la presión hasta en 180 y yo el otro día se la estaba midiendo y la tenía en 120. Y también dejó de ser diabético. O sea, eso fue una cosa rarísima, pero Pero ya me estás diciendo que él bajó de peso. sí. Por eso yo te decía que en esos casos, cuando está asociada a obesidad, en esos casos sí se ha visto que las personas disminuyen de peso y la presión arterial les disminuye, porque hay una asociación. Lo mismo que los pacientes que tienen enfermedad renal. A veces, como complicación de la enfermedad renal, les sube la presión. Se corrige el problema renal y se corrige la presión. Pero otros, como es el caso mío, nosotros tenemos lo que se conoce como hipertensión esencial. Esencialmente no se sabe por qué. También le llaman hipertensión primaria. Los médicos están tratando de eliminar esa terminología porque siempre debe haber una causa. Lo que pasa es que no la conocemos, ¿sí? Así que esto también hay casos de estos, Diego, de las personas que están sometidas a estrés. El estrés eleva la presión. Se retira el estímulo estresante y la presión tiende a bajar. Algunos no, algunos se retira el estímulo estresante y permanece la presión elevada. Lamentablemente es así. En el caso mío, yo soy de los que tenemos hipertensión primaria que no se sabe de dónde es, ni por qué.
Todavía el médico no lo ha descubierto y él como que no se va a preocupar por qué lo tengo, sino a controlarla y ya. Porque se controla, no se cura en estos casos. Pero me alegro por tu papá. Ok, gracias, profe. Bien, anuncio que está lloviendo, no sé si ustedes lo escuchan allá, pero yo casi no les oigo a ustedes. Vamos a seguir. Bien, la parte del pulso arterial es bien importante, es algo que ustedes van a hacer dentro de la carrera y el resto de sus días como médicos. Es una variable importante para determinar el estado hemodinámico de los pacientes. Es uno de los signos vitales. No sé si ustedes han escuchado la frase esta, que perdió el pulso, ¿sí? ¿Qué significa eso de que perdió el pulso? Que ya el corazón no está latiendo. Ajá, entonces lo primero que uno piensa es, ya el corazón no está latiendo y el paciente falleció. Pero no siempre es así. Puede ser que el paciente tenga el pulso tan bajo que usted no lo sienta, ¿sí? Entonces, ¿cómo describimos ese pulso? ¿De dónde viene ese pulso? Ese pulso es la distensión mecánica de la pared de la arteria. ¿Por qué la pared de la arteria se distiende? Porque cuando el ventrículo izquierdo se contrae, aumenta mucho la presión en el ventrículo. Recuerden que al final de la diástole el ventrículo está lleno de sangre, viene el QRS, que es la parte eléctrica, el ventrículo responde y se contrae. Entonces él se contrae contra una masa de sangre, un volumen de sangre que está allí encerrado y obviamente entonces esa sangre es sometida a presión. Tanta es la presión en el ventrículo que supera la presión en la aorta. Y entonces esta válvula que ustedes ven aquí se abre. Esa es la válvula aórtica. ¿Por qué se abre la válvula aórtica? Por gradiente de presión. Y la sangre pasa con mucha fuerza y velocidad hacia la arteria. Y esa fuerza se ejerce sobre la pared de la arteria y la distiende. ¿Sí? ¿Qué está pasando allí? Hay conservación de energía. La energía cinética pasa a ser energía potencial. Obviamente la arteria tiene elasticidad. Y si la elasticidad, como ya sabemos, es esa propiedad de regresar de nuevo a su sitio, esta pared que está distendida va a tener tendencia a regresar. Y eso genera una onda. Es lo que trata de decirles este dibujo con A, B y C. Esa onda se va moviendo por toda la pared de la arteria, desde allá de la raíz de la aorta hasta por acá por la radial en el brazo, en el antebrazo. ¿Ok? Entonces, cuando usted pone el dedo, ¿verdad? Vamos a ver una figurita por allí, ahí está. Esta que está acá arriba, cuando usted pone los dedos allí, primero usted tiene que saber anatomía. Aquí está, le pusieron aquí una marca a la radial, ¿verdad? Usted no va a hacer eso porque ya usted sabe anatomía. Entonces usted pone aquí sus dedos y usted siente entonces ese golpe contra la pared de la arteria. Ese es el pulso. ¿Cómo usted va a describir ese pulso? Lo va a describir con dos características: intensidad y frecuencia. En la intensidad, usted va a decir el pulso es fuerte o es débil. En términos de frecuencia, usted va a decir el pulso es rápido o el pulso es lento. ¿Okay? Yo puedo contar las pulsaciones y eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Por qué yo voy a contar las pulsaciones? ¿Por qué yo cuento el pulso? Para saber qué. Las pulsaciones por minuto. Ajá, las pulsaciones acá en la arteria, ¿qué me van a decir a mí? ¿Qué yo quiero saber? ¿Las pulsaciones en la arteria o quiero saber otro dato? Las sístoles cardíacas. Claro, yo quiero saber es la contracción del corazón. Pero yo no voy a tocar allá el corazón, yo estoy tocando acá, estoy palpando la arteria radial. Y lo puedo hacer sencillamente porque es una relación de 1 a 1. Es decir, por cada sístole ventricular se genera una onda de presión, una onda de pulso. Entonces, como esa relación es de 1 a 1,
cuando usted palpa esa arteria y usted cuenta en 15 segundos que hubo 15 pulsaciones, usted multiplica por 4 y le va a dar la frecuencia cardíaca, que va a ser de 60 ciclos por minuto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes reciben a un paciente en la clínica, están rotando allá en el hospital, y reciben a un paciente que siempre lo van a tener, siempre van a ver de este tipo de paciente, un paciente que tuvo un accidente y tuvo hemorragia y perdió mucha sangre. Cuando ustedes les toman el pulso, díganmelo cómo lo van a encontrar en términos de intensidad y frecuencia luego de esa hemorragia. Débil, El pulso va a ser débil. Muy bien, ¿por qué? porque hay menos retorno venoso y hay menos sangre. Claro, disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen sistólico. Si disminuye el volumen sistólico, disminuye entonces la cantidad de sangre que sale del ventrículo. Va a salir menos sangre, va a haber menos fuerza que distienda la pared del vaso. Eso es en intensidad, que va a ser débil. ¿Y frecuencia? Rápido, Rápido. ¿Me preguntas o me dices? le digo, Me dices, muy bien. ¿Y por qué va a ser rápido, Diego? porque hay más demanda de sangre. ¿Sabe? Entonces, el corazón sabe que hay más demanda de sangre y él decide contraerse más rápido. No, No, ¿verdad? Él no sabe nada, el único que sabe es el doctor Diego. Y entonces, ¿cómo es la cosa? por neurotransmisores, Muy bien, ¿cuál? adrenalina, La noradrenalina, adrenalina. ¿Y de dónde viene la adrenalina, Diego? del sistema parasimpático. Oh, simpático. Ah, simpático, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Como bien lo dice Diego, disminuye el volumen circulante efectivo por efectos de la hemorragia, disminuye la presión arterial y eso estimula receptores de presión que tenemos nosotros en nuestro sistema sanguíneo. Al disminuir la presión, esos receptores se estimulan y cuando esos receptores están estimulados, ellos causan un aumento en la liberación de catecolaminas, epinefrina y norepinefrina. Y ellos van en la sangre y llegan al corazón. ¿Y a qué receptores se unen, Diego? A los beta adrenérgicos, Muy bien, beta 1, beta 2, ¿cierto? sí. Y tenemos tres efectos que van a pasar en el corazón. ¿Cuáles son? Aumentan los potenciales de acción y aumenta la Aumentan los velocidad. potenciales de acción y eso me aumenta la frecuencia. ¿Cómo se llama ese efecto? Cronotrópico positivo. ¿Aumenta la fuerza también? Creo que sí también. Efecto inotrópico positivo. Vamos a ver si puedo ponerme unos audífonos aquí para poder escucharlos a ustedes. Ok, hablen para ver. No se oye nada. Oh, oye, profe. Aquí dice que está conectado en los audífonos, pero no los oigo. ¿Aló? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Bien, entonces estábamos diciendo que
ustedes van a determinar entonces en un momento dado si esa presión disminuida va a relacionarse con el pulso. Y en efecto así es. La persona pierde sangre, disminuye el retorno venoso, disminuye presión. Por eso el pulso va a estar débil y va a estar rápido porque hay una descarga de catecolaminas por el simpático. ¿Dónde van a tomar el pulso? Bueno, ya hablamos del pulso radial, pero se puede tomar en otros lugares. Fíjense, acá tenemos arriba las carótidas en esta figurita. Entonces hablamos de un pulso carotídeo. Acá hay un pulso radial, un pulso braquial, hay un pulso femoral. Y aquí en la fosa poplitea también se puede palpar el pulso. Entonces se puede hacer en varios lugares. Lo que a nosotros nos concierne es que ustedes van a tener cambios en energía cinética a energía potencial y viceversa. Y que esto va a estar asociado a los cambios de volumen. Ese cambio de volumen debemos entender lo que es volumen sanguíneo. Y esa variable es muy importante para saber si la persona está viva o no. Como les comentaba al inicio, no siempre que yo dejo de sentir el pulso significa que la persona ha fallecido. Puede ser que la pérdida de sangre sea tan grande y el pulso sea tan débil que yo cuando pongo allí el dedo no voy a sentir la pulsación. Pero si yo le hago un electrocardiograma, todavía el corazón tiene actividad eléctrica. Lo que pasa es que ahora la señal mecánica es tan débil que nosotros no sentimos el pulso. Pero ya estamos hablando de una pérdida significativa de sangre y el paciente entonces corre peligro. Bien, hasta allí entonces lo que era concerniente a presión arterial y pulso. Lo que vamos a comenzar ahora es la parte de los líquidos. Yo no puedo decir que no están en movimiento, sí lo están, pero estamos hablando de ese líquido que no está en el aparato circulatorio, no es sangre, es un líquido que está en los otros pasos. Estamos hablando del líquido intersticial. Estamos hablando también de la interacción del líquido intravascular con el líquido intersticial. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la ley de Pascal. ¿Dónde aplicamos esta ley? Esta ley la vamos a ver en los espacios cerrados. Por ejemplo, vemos en esta figura el líquido que está contenido aquí. Si ustedes le aplican alguna fuerza externa, él va a generar también una fuerza, pero esa fuerza se va a dirigir en todas las direcciones en la misma magnitud. ¿Dónde vemos eso? Ustedes miren ahora la fotografía de abajo. Si ustedes ahora tocan a un paciente, ¿verdad?, que tiene el pie hinchado, eso le llamamos edema. Ese edema significa que en ese espacio intersticial ahí está acumulado el fluido. Es como si tuviéramos esta esfera de arriba. Cuando usted presiona con el dedo aquí, ¿verdad?, y no se produce una depresión, hablamos de un edema duro, que puede ser un linfedema. Pero si se produce la depresión, como vemos aquí, hablamos de un edema blanco. Entonces, el edema, ¿qué es? Es la acumulación de líquido intersticial. En el edema blando puede ser por una enfermedad renal, una enfermedad cardíaca. Para poder entender la génesis de esa acumulación de líquido allí y la aplicación de la ley de Pascal, tenemos que usar otro principio, y es el principio de Starling del capilar. El principio de Starling del capilar se basa en 4 fuerzas físicas, ¿sí? No es nada neurológico, nada eléctrico, todo es mecánico. Estas 4 fuerzas físicas interaccionan a través de la pared de los vasos sanguíneos. Y la fuerza que va a tener allí, la presión que va a haber allí en esos capilares, viene de allá de la presión arterial media. Las 4 fuerzas que estamos hablando son 2 hidrostáticas y 2 osmóticas. Las hidrostáticas, si estamos en el capilar, la abreviamos PHC. ¿Verdad? Esa depende directamente de la presión arterial media.
fuera del capilar, en el espacio intersticial, también va a haber agua. Y le llamamos presión hidrostática intersticial. La presión osmótica se refiere a la presión ejercida por las proteínas. Las proteínas llevan agua hacia donde ellas están. Y lo abreviamos con la letra pi. Si ponemos la C, sería la presión osmótica del capilar. Y si ponemos la letra I, significaría la presión osmótica intersticial. ¿Cómo operan esas fuerzas? Lo vemos en este diagrama, es el mismo que tienen en el libro. Allá en el libro está en la página 168. 168. Entonces aquí tenemos el capilar. Acá en la parte izquierda está el extremo arterial y acá está el extremo venoso. Acá abajo hay una figurita donde ustedes pueden ver, generalmente se pinta en azul la parte venosa y en rojo la parte arterial. Después de las arteriolas vienen aquí la red de los capilares. ¿Okay? Entonces este sería el extremo arterial, del otro lado sería el extremo venoso. Nosotros sacamos una porción y la tenemos acá arriba. Las flechas le indican la dirección del movimiento del agua. La presión hidrostática del capilar empuja agua desde la sangre hacia el espacio intersticial. Es una fuerza grande. La fuerza que se opone a ella directamente es la presión osmótica de las proteínas que tenemos en la sangre. Fíjense que aquí hay un 9 de 10. ¿Qué significa eso? Que el 90% del agua que salió regresa de nuevo hacia el capilar por efecto de las proteínas que tenemos en el plasma. ¿Se acuerdan de las proteínas plasmáticas? ¿Cuáles son? 3 más importantes. ¿Cuáles son? A ver, Rebeca, ¿cuáles son esas 3 proteínas plasmáticas importantes? ¿Hemoglobina? No. No. La hemoglobina está dentro de los eritrocitos. En el No. plasma. Profe, la albumina, globulina y fibrinógeno. Perfecto, así mismo es. Entonces, esas 3 proteínas ejercen esa fuerza osmótica y llevan de regreso el agua que salió. Las otras 2 flechas que ven allí son más pequeñas. Significa que en magnitud la fuerza también es más pequeña. La fuerza de la presión hidrostática intersticial empujaría el agua de regreso al capilar, pero es una presión pequeña. ¿Por qué es pequeña? Porque el agua no se queda, no se acumula en el intersticio, al menos que el paciente tenga edema, pero normalmente no hay edema. ¿Qué se hace esa agua? Esa agua es drenada por esta flecha roja que ustedes ven aquí, que es la dirección del flujo hacia los vasos linfáticos. O sea que la vía de drenaje de ese líquido es a través de los vasos linfáticos. En los vasos linfáticos tenemos unas bombas y le llamamos así mismo bomba linfática. La otra presión que vemos, que también es más delgada la flecha, es más pequeña, es de menos magnitud, es la presión osmótica intersticial, que llevaría el agua hacia donde ellas están en el intersticio. Pero ¿qué pasa? Hay muy pocas proteínas en el espacio intersticial y por lo tanto esa presión es baja. Resumiendo, las 2 más importantes serían la hidrostática del capilar y la osmótica del capilar. Ahora bien, en la práctica clínica de ustedes pueden encontrar alteración de cualquiera de las 4 fuerzas. ¿Sí? Generalmente, las que se van a alterar son la hidrostática del capilar y la osmótica del capilar. ¿Sí? Las otras 2 van a ser reflejo de lo que sucede con las 2 primeras. ¿Okay? Nosotros habíamos visto en la gráfica anterior cualitativamente. Ahora en esta gráfica lo tenemos cuantitativamente. Entonces ya nosotros sabemos que la sangre llega a los capilares con cierta presión. Y la presión que vamos a encontrar de la hidrostática es de 35 milímetros de mercurio. Y esa presión empuja el agua hacia afuera. Contrario a ella, tenemos la presión osmótica del capilar, que es de 25, y la diferencia entre ellas 2 es de 10.
teniendo entonces la presión neta hacia afuera, ¿verdad? Como resultante. Y eso hace que el agua salga al espacio intersticial, porque la presión neta es positiva, es decir, de salida desde el espacio intravascular al espacio intersticial. Ahora, si seguimos a lo largo de ese capilar, fíjense que la presión hidrostática va bajando y queda en 17. Así que, como las proteínas no filtran, ellas se mantienen en su mismo valor. Y fíjense que ahora la cosa se invierte. Acá tenemos menos 8. Menos 8 no es que sea un número negativo, sino que nos está diciendo que la presión oncótica ha superado a la presión hidrostática. Y eso lleva de regreso el líquido, el agua, hacia el capilar. ¿Cuánto? El 90%. El otro 10% se reparte entre lo que va a quedar, que es muy poco en el espacio intersticial, y el resto que va a drenar por el sistema linfático. Preguntan las que quieran. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar lo que ustedes van a encontrar en su práctica con respecto a la biofísica que sucede en el capilar. Es decir, algunos ejemplos de situaciones donde esas presiones van a cambiar. Por ejemplo, podemos encontrar disminución de la oncótica del capilar. Como eso depende de las proteínas, si el paciente de ustedes tiene hipoproteinemia, o sea, poca proteína en la sangre, esa presión va a disminuir, esa fuerza disminuye. Si regresamos a nuestro diagrama, es esta fuerza que está aquí que regresa el agua hacia el capilar y ella va a estar disminuida, o sea, más agua se queda afuera, en el intersticio. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los pacientes que tienen nefrosis. Nefrosis es un término general para indicar enfermedades del riñón. Si el riñón tiene algún tipo de lesión que favorezca la pérdida de proteínas, que normalmente no sucede, o sea que el paciente desarrolla proteinuria, entonces ahora la oncótica va a disminuir directamente por disminución de las proteínas, porque el paciente las pierde a través de la orina. Paciente que tiene quemaduras, también tiene cierto grado de pérdida de proteínas. Paciente que tiene enfermedad hepática, o sea, allá en el hígado. El hígado es un órgano que se encarga de la síntesis de proteínas. Ahora va a haber menos proteínas. Paciente que tiene cirrosis hepática. Y por último, la ingesta de proteínas. Pacientes que tienen una nutrición pobre en proteínas. ¿Sí? En esos pacientes, obviamente, si la ingesta de proteínas está disminuida, esos pacientes tendrán problemas de nutrición. Entonces, ellos podrían desarrollar en un momento dado hipoproteinemia. Entonces, en los pacientes estos que tenemos pocas proteínas, tenemos problemas de nutrición, ustedes van a encontrar a veces casos como el que presentamos ahí arriba en la figura. ¿Qué extraordinario, qué especial tiene esta fotografía? Está hinchada la barriga. Está distendido el abdomen, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando ustedes van a hacer sus giras, ustedes encuentran a veces en las áreas rurales, en las comarcas, los muchachitos que están así. Lo primero que piensan ustedes, ay, no, el niño tiene parásitos. Puede que los tenga, pero también puede ser que el niño esté con una nutrición pobre en proteínas, la desnutrido. Entonces desarrolla líquido en la cavidad abdominal. Eso se conoce como ascitis. Ascitis. ¿Okay? El otro caso puede ser porque haya un aumento de la presión hidrostática del capilar. Si adentro del capilar hay demasiada presión, va a salir más líquido. Eso lo podemos poner como ejemplo cuando el paciente tiene enfermedad renal, donde hay una mala regulación, una disregulación del manejo de sodio y agua. Entonces el paciente retiene sodio. El sodio es una partícula osmóticamente activa importante, de hecho la más importante del cuerpo, y se retiene mucha agua, aumenta mucho la presión en el capilar.
y entonces hace que salga más agua al espacio intersticial. Y se caracteriza por edema en miembros inferiores, que es una fotografía que ustedes tienen allí. En falla cardíaca, si la bomba cardíaca falla, especialmente una falla derecha, la PVC aumenta. Si aumenta la PVC, disminuye el retorno venoso. Entonces, al fallar la bomba cardíaca, disminuye el retorno venoso y más sangre se queda acumulada en las venas. Aumenta la presión hidrostática en las venas y sale más agua al espacio intersticial. Cuando tenemos estasis venosa, ¿qué significa eso? Que ahora el flujo a través de las venas está disminuido. Entonces, como nosotros sabemos que las venas tienen una mayor distensibilidad, ¿verdad? Ahora el volumen que van a tener va a ser mayor. Eso se puede observar cuando usted permanece mucho tiempo sin mover las extremidades. Pasa mucho tiempo sentado en un viaje, por ejemplo. Y esa sangre se acumula allá y aumenta la presión y aumenta la salida de líquido. Y eso provoca un pequeño edema en los pies. Cuando tenemos casos de urticaria, reacciones inmunológicas, alergias, se libera histamina. La histamina causa vasodilatación. Al causar vasodilatación, aumenta la hidrostática del capilar. Y eso hace que salga más sangre. Y por eso, como reacción a la alergia, vamos a tener hinchazón, vamos a tener edema. Pero es por la causa de aumento de histamina. El otro ejemplo que podemos poner es si ahora la vía de salida, que es el sistema linfático, está comprometido. Paciente que tiene cáncer, paciente que tiene filariasis. Esa es una infección de un parásito que conocemos como filario. Y ese parásito se aloja allí en los vasos linfáticos, los bloquea y disminuye el paso de la linfa en este caso. Se acumula entonces el líquido y es la fotografía que ustedes tienen arriba. ¿Qué otro nombre recibe esta enfermedad? Elefantiasis. La elefantiasis. Muy bien, Leonardo. También tenemos sujetos, pacientes que nacen con deformidades. Y bueno, por mala suerte son anormalidades en los vasos linfáticos. Esos pacientes realmente no tienen muchas expectativas de mejorar porque ya es un problema que es congénito. Aunque en Brasil se están haciendo esfuerzos por hacer remedios a este tipo de pacientes, pero todavía no se conocen exactamente los logros que han desarrollado ellos. Siguiendo la misma línea de filtración a través de los capilares, llegamos entonces a otra parte que la conocemos como hemofiltración. Si vemos la palabra textualmente nos está indicando filtración de la sangre. La sangre en nuestro cuerpo es filtrada. ¿Quién la filtra? El riñón. Entonces la sangre llega a los riñones, como vemos en este dibujo, a través de una arteria renal. Esa arteria se va a ramificar hasta que llegamos a capilares que van a estar allá adentro. Van a ser capilares renales, ¿verdad? Y regresa entonces por el sistema de la vena renal, pero ya va a ser una sangre filtrada. Aquí va a suceder algo un poquito diferente a lo anterior. Aquí en lugar de tener un extremo aferente, un extremo eferente, un extremo arterial, un extremo venoso, aquí vamos a tener dos arteriolas. Una en la entrada, que sería la arteriola aferente, y una en la salida, que es la arteriola eferente. Este es diferente al capilar que vimos a nivel sistémico. Si vemos esta figura, este es el órgano, y nosotros sacamos una pequeña porción de él y lo vemos al microscopio. Vamos a ver que aquí hay un ovillo, o sea, un montón de capilares ahí bien pequeñitos, y ahí es donde se filtra la sangre. Eso lo conocemos como glomérulo. Entonces la sangre, el filtrado de la sangre entra por aquí, por este tubo, y progresa por todo este sistema hasta que sale al final como la orina. ¿Okay? Entonces la sangre entra por aquí y eso le llamamos la arteriola aferente y sale por acá, por el otro extremo, y le llamamos la arteriola eferente.
Si ustedes recuerdan, las arteriolas son puntos de alta resistencia. Entonces, esta configuración permite que la presión hidrostática en estos capilares pueda permanecer elevada. Es decir, siempre va a haber filtración de la sangre. Siempre. Aunque usted esté durmiendo, aunque usted no tome agua, aunque usted tome mucha agua, la sangre se sigue filtrando, se sigue formando la orina. Y está bien porque a través de este mecanismo eliminamos metabolitos. ¿Okay? Este es un esquema de lo mismo. Aquí tenemos la vía de entrada, que es la arteriola aferente. Acá está la vía de salida, que es la arteriola eferente. Aquí serían los capilares glomerulares. Y la otra diferencia es que el filtrado no sale así al espacio intersticial que rodea a todas las células. No. El líquido que sale, ese filtrado, es recogido por esta estructura que está alrededor de los capilares. Y esa estructura la conocemos como cápsula de Bowman, que aparece aquí. Entonces, esa estructura recoge este filtrado. Nuevamente aquí vamos a tener una presión hidrostática, pero ahora sería del capilar glomerular. Nuevamente también envía líquido hacia afuera y sería el filtrado. Acá en la sangre vamos a tener proteínas, así que también vamos a tener una presión oncótica de los capilares glomerulares que regresa el líquido hacia los capilares. El resto se va como filtrado. ¿Qué pasa con ese filtrado? Sigue su camino por todos estos túbulos, que después ustedes van a aprender cómo se llama cada parte y qué sucede en cada una de ellas. Y al final es colectado en la vejiga en forma de orina. ¿Okay? Hay una palabrita que está allí que es interesante y dice ultrafiltrado. No es un filtrado cualquiera. ¿En qué sentido no lo es? Las proteínas no filtran. Ese es un dato importante. Si ustedes tienen un paciente que tiene proteinuria, o sea, proteínas en la orina, eso es patológico. ¿Okay? Entonces, la palabra ultrafiltrado nos está diciendo que en ese filtrado prácticamente no hay proteínas. ¿Ok? Entonces, esto es interesante que ustedes vean que ese filtrado va a ser modificado. Fíjense, todo su paso por aquí va a haber modificación. ¿En qué? En composición y en volumen. O sea que el filtrado que yo tengo aquí al inicio de la cápsula de Bowman no es exactamente igual a la orina que yo voy a tener como resultado. Por ejemplo, si usted está deshidratado, a lo largo de este túbulo se reabsorbe agua. De manera que la orina va a tener menos volumen y va a estar más concentrada. Y al revés, si usted toma mucha agua, se inhibe una hormona que se llama ADH y aumenta entonces el volumen urinario. ¿Okay? Nosotros ahora vemos un close-up, no sé si nos queda tiempo con la hora, sí, un par de minutos allí. Si vemos ahí ahora un close-up con una micrografía electrónica, estamos viendo ahora el punto donde se unen aquí las células que forman la cápsula de Bowman con los capilares. Yo lo agrando, ¿verdad? Acá abajo lo vemos un poquito mejor. Todo esto que ustedes ven en el fondo que tiene un color claro sería el espacio de Bowman, los rojos serían los capilares, y hay un punto donde los capilares hacen contacto con la cápsula, es este que está acá arriba. Esta es una micrografía real electrónica. Arriba tenemos el capilar, aquí hay sangre, y abajo tendríamos el espacio de Bowman, donde vamos a tener el filtrado. Estos números, ¿qué nos indican? Estos números nos indican el tamaño de los poros de filtración. Es decir, ahí hay unos poros por donde pasa el agua. Hay unos de 100 nanómetros, hay otros entre 4 y 7 nanómetros y hay otros de 25 nanómetros. De esos tres, ¿cuál ustedes piensan que es el que ofrece más resistencia al paso, por ejemplo, de proteínas? ¿Aló? La membrana basal. Claro, ¿sí? Entonces, esta membrana basal que vemos aquí, que tiene los poros más pequeños, es lo que nosotros llamamos la verdadera barrera de filtración.
Ahora, ¿qué sucede en los pacientes de ustedes? Bueno, el paciente de ustedes desarrolla una enfermedad como una glomerulonefritis, una cosa así, y esta membranita se daña. Entonces, estos poros ahora en vez de ser tan pequeños, esos poros son más grandes. Y de manera que puede pasar algo de productos como las proteínas, que son grandes. Y por eso allá en la tira reactiva de urinálisis, cuando se hace la prueba, va a marcar positivo la cantidad de proteínas en la orina, que no es normal. Entonces, físicamente hablando, ¿cuál es la biofísica que tenemos allí? Vamos a tener dos factores. Uno, la presión neta de filtración que está dada por las fuerzas de Starling que acabamos de hablar. Y dos, la membrana de filtración. Eso va a determinar lo que llamamos el coeficiente de filtración. El producto de ellos dos nos va a dar la TFG. ¿Qué significa TFG? Tasa de filtración glomerular. Y esa es una medida de la eficiencia que tiene el riñón manejando las sustancias. Si el riñón tiene la TFG disminuida, significa que el riñón está enfermo y usted está reteniendo sustancias tóxicas. Entonces, una persona que está padeciendo eso tiene que ser sometida a un tratamiento, ¿verdad? Que es este que está aquí, que se llama diálisis. ¿Okay? Entonces, vamos a quedar allí. El jueves, entonces, terminamos este tema y comenzamos con óptica. Preguntas las que quieran. Una pregunta, pero es más como que curiosa. ¿Okay? Usted había mostrado una tabla donde aparecían los valores de la presión arterial, donde estaban los de la hipertensión, pero me preguntaba si había algunos valores establecidos para la hipotensión. Fíjate que no. Esta tabla es la que estás diciendo. Ajá, Esta. Sí. sí. O fíjate que no. Hay gente que tiene presión baja normalmente, especialmente las mujeres. Por ejemplo, hay mujeres que tienen 105/60 y están perfectamente normales. Hay varones que tienen 110/70 y están perfectamente normales. ¿Cuándo empieza a preocupar una hipotensión? Cuando tú tienes sintomatología. Pero para eso tú tienes que saber los valores previos y muchas veces tú no sabes los valores previos de la persona, ¿sí? Entonces, cuando tienes disminución de la presión, ¿qué vas a sentir? Vas a sentir mareo, vas a sentir debilidad y estas cosas. Entonces puedes hablar de hipotensión, pero la hipotensión es como que más difícil, más fácil detectar porque generalmente tú tienes la causa directa. Paciente tiene hemorragia, paciente está deshidratado, paciente tiene diarrea severa, etc. Con la hipertensión es lo contrario. Entonces, la morbilidad asociada a decir que tú eres hipotenso. Eso no hay. Es por Ah, estas razones. y ahora que mencionan lo de las mujeres, yo había escuchado que en las mujeres embarazadas es más común ver que la presión está baja, pues. O sea, que eso es Mm. normal, que la presión esté baja. Eso se debe a la sangre que está pasando el bebé. Sí, hay derivación. Ya eso sería hablar de la circulación fetal, que no es del curso de nosotros. Eso lo vas a ver en embriología. Pero hay un grupo de mujeres, Rebeca, que desarrollan lo contrario, desarrollan hipertensión. Entonces tienen una situación que se conoce como preeclampsia. Y eso corre riesgo de perder el bebé. Y hay que cuidar mucho a esa paciente. Allá tienes lo contrario, allá le aumenta la presión. Ok, gracias. ¿Cómo no? ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Dale. En la filtración de la sangre en el riñón, las nefronas, usted habló del caso de que se filtran proteínas. Cuando se filtra sangre, ¿sería lo mismo? Estamos filtrando sangre siempre, O sea, Diego. digo, cuando llega a haber sangre en la orina. Esa es otra cosa, ¿sí? Eso se llama hematuria. Cuando hay hematuria puede ser una lesión que no necesariamente es en el riñón.
Puede ser una lesión, si es un varón, puede ser una lesión prostática. Si es una mujer, lo primero que tienes que tú eliminar de la ecuación es si la señora tiene o no menstruación. Porque si la señora está menstruando, obviamente que vas a encontrar algo de sangre en la orina y eso es perfectamente normal. Entonces hay una serie de elementos que debes eliminar. Pero si el paciente es varón, tú no vas a pensar jamás en menstruación. Entonces tienes que ver si tiene un problema en la uretra, ¿sí? O un problema más arriba, que puede ser en la próstata, o puede tener otro problema asociado que no sabemos. El cuadro no es tan fácil, pero Ok. casi siempre tú te vas a dar una sospecha de lo que nosotros conocemos como el aparato genitourinario, o sea que incluye genitales y aparato urinario, porque están muy asociados los dos. Ok. Y, profe, cuando se habla en un urinalysis de sangre oculta, ¿qué Ajá. sería? ¿Sería lo Bien, mismo? sangre oculta es que la concentración es tan pequeña, que te marca en la tira, ¿sí? Te está dando indicaciones de que algo está sucediendo que puede ser poco importante o muy importante. Para ti como médico, ¿qué interesa? Tienes que repetirle el examen al paciente hasta 3 veces. Eh, la segunda puede ser en el mismo laboratorio y la tercera puede ser en otro laboratorio para efectos de control, ¿sí? Porque tú sabes que las técnicas varían de un laboratorio a otro. Entonces puede ser que en una tenían una tira reactiva que quizás estaba vencida y en el otro no, etcétera. Hay muchas variantes en la parte de laboratorio para que te confirmen eso. Si ya en la tercera muestra tú ves sangre oculta, entonces tú comienzas a estudiar al paciente porque no es un signo patognomónico de que ya hay una enfermedad, ¿sí? No quiere decir que yo encontré sangre oculta y ya yo tengo tal enfermedad, no es así. Hay que investigar y para investigar toma tiempo. Entonces tienes que primero saber el sexo de tu paciente, la edad de tu paciente, antecedentes de tu paciente, etcétera. Es una larga historia, mi estimado Diego. Pero sí te está marcando, y si te está marcando, puede ser importante, lo mismo que puede ser no importante. Ok, y lo mismo que con la hematuria, es una sangre que puede provenir de cualquier lugar, desde el Ah, riñón hasta el aparato genital. claro. Entonces, ya cuando tú ves la sangre, no es sangre oculta, ya tú la ves, ya es obvio, sale roja la orina, ¿verdad? Eso sí es urgente, ¿sí? Sangre oculta, todavía tú puedes darle largas al asunto, pero si ya tú ves la sangre, ya la orina roja, ya eso es otra cosa. Ya eso amerita algo urgente. Ah, ok, ¿Sí? gracias, profe. Y en la parte de edema que estábamos viendo, Ujú. la parte de la elefantiasis, ¿qué significa CA? Cáncer. Ah, ok, gracias. Otra pregunta. Profe, yo tenía una consulta ¿Cómo sobre no? el filtrado. Sobre una patología, cuando uno tiene piedras en los riñones, ¿cómo afectaría todo ese proceso de filtrado? ¿Se ve interrumpido o qué pasa con ese proceso? En las Bien, piedras. las piedras, para que vayas anotando en tu cuadernito por ahí de términos médicos, son cálculos. ¿Sí? Acá tú le vas a llamar cálculos renales. Los cálculos renales pueden tener diversos orígenes. Puede ser calcio, puede ser carbonato de calcio, puede ser fosfato, etcétera, ¿sí? Las bebidas carbonatadas a veces tienen demasiada, la gente que toma 2, 3, 4, 5 sodas al día, tienen mucho fosfato, tienen muchos carbonatos. En esencia, eso no te debe dañar la membrana, quiere decir que tú vas a filtrar bien. ¿Qué te puede causar? Te puede causar que esos pequeñitos cristales crucen aquí la barrera de filtración y pasen por todo esto que tú ves aquí y tú lo vas a ver en el análisis de orina microscópico. La parte del análisis de la orina tiene dos secciones, tiene una macro y una micro. En la macro tú vas a ver el color, la densidad, el volumen, etc. En la micro
tú centrifugas la orina y vas a ver el sedimento urinario, y en el sedimento puedes ver los cristales, ¿verdad? De esos cálculos que tú preguntas. Si ese paciente tiene muchos cristales y además de eso tiene síntomas como la incomodidad, el dolor, etcétera, es muy probable que esté desarrollando esos cálculos. Hay algunos cálculos que salen solo, Alejandro, ¿sí? Se filtran, son tan pequeñitos que filtran, pasan por allí, llegan a la uretra y son eliminados. En el curso de que va moviéndose por allí, ¿causa dolor? Sí. ¿Causa malestar? Sí. Si tú eres suertudo, lo eliminas. Si no tienes tanta suerte, es muy grande el cálculo y va a causar muchísimo dolor, ¿verdad? Y existen varias técnicas para eliminarlo. Puede aplicarse ultrasonido, se destruye entonces el cálculo. Si no resulta eso, entonces habrá que ver cómo se puede extraer. La última opción es a través de una cirugía, pero eso no es lo regular. A veces, bueno, se espera que se elimine a través de la orina. ¿Va a doler? Va a doler. Esa es la historia de los cálculos. Y otra pregunta es que es acerca de los edemas con lo de elefantiasis. Yo había visto o tenía entendido que eso era una enfermedad producto o que también estaba muy relacionada con tumores y que podían ser extirpados y podía restablecer ese flujo. Ahí hay dos cosas, Alejandro. Primero hay que descartar si el paciente tiene un tumor canceroso y que ese tumor puede ser operable. Segundo, que también puede estar asociado a lo que dijimos de último, que fue anormalidades en los linfáticos y que tú puedes operar eso y corregirlo, ¿sí? Si son esas dos situaciones, puede eliminarse la causa y se corrige el problema. El caso con los pacientes que tienen filariasis, tú tendrías que eliminar el parásito de donde está y esa parte es difícil porque hay unos medicamentos que no van a llegar hasta allá. Y es bien difícil eliminar el líquido una vez allí acumulado. Generalmente eso lo vemos en los países africanos, pero no quiere decir que en América no hay, ¿sí? Hay lugares endémicos donde eso siempre va a estar, ese parásito, y hay otros que sencillamente la gente viaja por allá, se infecta y después regresa a nuestros países y trae entonces el parásito, de todo hay. Ok, otra pregunta. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el jueves. Yo estaba planeando un quiz con ustedes. El quiz de ustedes sería el jueves también y sería hasta aquí, hasta esta diapositiva donde tenemos la filtración glomerular. Lo vamos a hacer en los 10 primeros minutos de clase. El jueves. ¿Servidos, pues? Gracias, profe.